Bueno, clases abstractas no pueden ser instanciadas, esto ya lo dijimos, simplemente proporcionan una interfaz para que las clases hijas, las subclases, las clases derivadas, para evitar código. Proporcionan código para no duplicarlo. Eh, no es obligatorio que tengan una implementación de todos los métodos, pero los métodos abstractos sí son los que tienen que tener una declaración, una implementación. Las clases derivadas, ¿quién eran las clases derivadas? Las clases hijas. Las clases hijas. Deben implementar necesariamente siempre todos los métodos abstractos. Ahí está. En caso de que no se defina, no se podrá crear la clase. Y ahí hay otro ejemplo más de clases abstractas. Profe, una consulta sobre el Dime. parcial. Sí. ¿Va a ser lápiz y papel o se va a hacer con computador en el laboratorio? ¿Cuántos somos? El problema es conseguir un aula para tantas personas. 30 presentes hoy. Eh, no sé si voy a conseguir un aula para tantas personas. Un, eh, un aula con tantas computadoras. El problema es que si yo les puedo dejar a ustedes traer computadoras, pero si ustedes traen computadoras, me van a trampear internet, me van a trampear internet básicamente. Se van a conectar desde celular, desde por wifi, lo necesitan. Yo voy al aula y les desconecto todos los cables de las máquinas, de las PC que están físicas ahí. Entonces me aseguro que no tienen internet porque no tienen wifi esas máquinas. Pero si ustedes vienen con máquinas, tienen wifi. Y si cortara el wifi del segundo piso, se pueden conectar con wifi del celular. Eso me saca el sueño. ¿Me seguís, Carlos? Sí, 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 lo sigo. Yo les mando mail y les confirmo. Déjenme charlarlo mañana con el instituto. ¿Cuántas máquinas tengo? Pero... Y si no, sería partirlos en dos. Lo que pasa es que si los parto en dos, les dejo hora y media para el examen. Parto en dos al grupo, tomo un grupo, un examen, preparo dos exámenes distintos, otro grupo, otro examen. Y ahí sí, pero tienen mucho menos tiempo para programar. Y ahí los perjudico. Sí, o sea, yo creo que sea más rápido en computadora que en papel, digamos. No sé, no sé, ni idea. Bueno, les confirmo por mail. Bueno, acá hay dos ejemplos más de clases abstractas, aparte del que vimos, y polimorfismo. Dijimos, polimorfismo, muchas formas. Eh, eh, como Python tiene tipado dinámico, ¿quién se acuerda que era tipado dinámico? Yo puedo crear una variable y decirle que es tipo string. Y en la línea siguiente a esa misma variable le puedo dar un entero. Y a la línea siguiente a esa variable le puedo dar un booleano. Y Python me lo permite, es de tipado dinámico. Y eso es lo que ayuda al polimorfismo. Eh, dice que si un pato, que si alguien, camina como pato, habla como pato, entonces no le queda otra que ser un pato. Entonces, si tienen la misma forma, acepta que es un pato. Entonces, eh, si yo defino, a ver acá, déjenme mirar cuál es el ejemplo. Acá. Define una clase pato.
Define una clase pato con un método hablar. Y dice cuac cuac 3 veces. La clase perro tiene un método hablar que dice wow wow 3 veces. Y la clase cerdo tiene el método hablar que dice oink oink 3 veces. 3 clases distintas con el mismo método. El método hablar. Si yo ahora creo una función que reciba algo como parámetro, algo, cualquier cosa, algo, y de ese algo llamo al método hablar, ¿qué va a pasar cuando reciba un objeto de tipo pato? Cuando reciba un objeto de tipo pato, ¿qué va a pasar? ¿A qué método va a llamar? Método hablar. ¿De quién? De pato. De pato. Entonces, ¿qué me va a responder? Como habla el pato. Cuac, cuac 3 veces. Pero fíjense, lo repito porque no es fácil de entender la primera vez que se ve. Y por más que sean programadores eh, experimentados. Tengo 3 clases y 3 métodos que se llaman igual y hacen 3 cosas distintas. Uno hace cuac cuac 3 veces, el otro guau guau 3 veces y el otro oink oink 3 veces. Son 3 clases distintas con el mismo método. Hablar, hablar, hablar y hablar. Crea un método que se llama hacer hablar, que recibe algo, no sé qué es ese, algún X. Y de ese X que recibe, llama el método hablar. Si ese X que recibe es un pato, llamará al método hablar de pato. Entonces, ¿qué hará el método hablar de pato? Decir cuac cuac 3 veces. Si lo que recibe es un perro y llama al método hablar de perro, lo que va a terminar haciendo es decir wow wow 3 veces. Y si lo que recibe y si crea un objeto de la clase cerdo. No, acá está distinto. Acá pasó algo. Falta una línea acá. Y hace hablar al... y llama al método hablar con el objeto mi cerdo, lo que va a terminar imprimiendo es 3 veces wow wow. Si lo que recibiera fuera un string, no recibe ni un pato, ni un perro, ni un cerdo. Recibe un string. ¿Qué pasa? Si recibe un objeto que no tiene el método hablar. El string no tiene el método hablar seguro porque es en castellano. ¿Qué va a pasar? Error, creo. Error va a dar. Solo va a funcionar para recibir objetos Pero, que o tengan el sea, lo que método hablar. Vamos de nuevo, a ver. La función es la función len de longitud, len. La función len yo le puedo pasar como parámetro una lista y ¿qué me va a devolver? La longitud de la lista. claro, Si le paso un diccionario, ¿qué me va a devolver? la información del diccionario. La longitud del diccionario. Si le paso una tupla, me va a devolver la longitud de la tupla. Y fíjense, es una función sum que recibe un método, perdón, que recibe un objeto y ese objeto me devuelve el método tal del objeto que recibe. Entonces, si diccionario tiene la función len, diccionario, lista, tupla y conjuntos tienen los tres la función len, yo puedo definir una función que no esté dentro de ninguna... Es difícil lo que estoy explicando, ¿eh? No se los voy a tomar en el examen, ¿está claro?
No lo voy a tomar en el final. Hubiéramos necesitado más práctica, pero tendría que haber dado todo el cuatrimestre programación orientada a objetos y no empezar desde programación uno. Eh, yo creo, no lo sé, pero estoy casi segura que el método LEN es un método polimórfico. El método Profesora, LEN, pero esa es una función que no está en ninguna clase, está fuera de el todas las hacer, clases. no, esta es una definición común, está fuera de toda clase. Esta es Ok. una función que está fuera de toda clase. La función len es una función de Python. Claro, El, sí. bueno, yo creo que no lo comprobé, pero creo que la función len, por ejemplo, es una función polimórfica, se me traba la lengua, que llama al método len de cada una de las cosas que recibe. Bueno, y ahí termina. Este polimorfismo no entra en el parcial. Sí entre herencia y sí clases abstractas, que es fácil. ¿Está bien? Vamos a ejercicios. Bueno, vamos a ver ejercicios de examen. Profe, ¿puede repetir, por favor? ¿Qué de todo? ¿Que entra en el Último. examen y que no? Exacto, sí. Ahí está. Eh, en el final no va a entrar polimorfismo porque no tuve tiempo de darlo. Polimorfismo no entra y es un poquitito más complicado, como que necesitan una vueltita más de tuercas. Les doy la teoría y les muestro un ejemplo, pero hasta ahí. Sí va a entrar para el final herencia y clases y métodos abstractos, para el final, no para parcial y recuperatorio. ¿Estamos? Para parcial y Perfecto, profe. para parcial y recuperatorio entran clases y objetos, etcétera. Y para el final entra herencia y herencia y métodos abstractos. ¿Listo? Vamos a ejemplos de ejercicios. Bueno, en el Drive, en exámenes, hay montones de exámenes, lo voy a seguir ordenando porque hay un zafarrancho de cosas. Eh, para segundo parcial. La clase punto. No, vamos a la clase. La clase tecnología creo que tiene herencia. Vamos a la clase. La clase punto seguro se puede hacer. ¿Cómo va a ser el examen? Va a tener dos puntos. En el primer punto les voy a dar una descripción, como acá en las presentaciones. El Ministerio de Educación necesita tal cosa y tal cosa, el stock de computadoras, les doy un código y les voy a pedir el diagrama de clases. Dado una descripción como esta, les voy a pedir un gráfico, un diagrama de clase que lo represente. Ese es el primer ejercicio. Es más sencillo que programar. El segundo ejercicio voy a darles un diagrama de clases y le voy a pedir que codifiquen. Para probar necesitan saber las dos cosas en realidad, un poco y un poco, o bastante y bastante.
¿Por qué? Porque como analista de sistemas, ¿cuál va a ser el trabajo de ustedes? ¿Cuál va a ser el trabajo de ustedes de analista de sistemas? Hacer los diagramas. Hacer los diagramas, reunirse con el cliente o su jefe, escuchar los requerimientos que necesita del sistema, escuchar, analizar, preguntar, recabar información. Sería más o menos como leer este código, analizar todo y de ahí hacer los diagramas de clase para los programadores. Entonces, eso lo tiene que saber hacer sí o sí, porque si no, no serían analistas de sistemas. Y después la otra parte, toman. Y para hacer estos diagramas, les muestro. Para hacer estos diagramas, tienen que saber cómo es un constructor de una clase, cómo es un... Tienen que saber programar, si no, no pueden dirigir a un programador. Cómo es un constructor, cómo es el método que imprime los datos, el agregar bicicleta, qué datos va a recibir, qué tiene que devolver, ¿se entiende? Tiene que saber las dos cosas como analista de sistemas. Así que de los dos puntos tiene que saber bastante. No les digo que saber todo, no les digo que para probar necesitan un 10, pero por lo menos tener idea de un diagrama de clase y tener idea de programar. ¿Está bien? Vamos. A ver código. A ver. A ver. Dada la clase alumnos del diagrama de clases. Dada. Me está dejando dibujar. Ah, sí, me está ¿Eso, dibujando. profe, lo subió al Drive? Está en el drive este. Ok. Acá. Dice, dada la clase alumnos de este diagrama de clase, dada esta clase. Programar el constructor alumno, que dado tales cosas haga tal cosa. Y les pide cosas sueltas, programar tal cosa. Este código se los voy a borrar. Programar la clase alumno. Programar los métodos tal y tal. Esto está hecho para Java, así que se los borro, si no, no van a entender nada. Programar los métodos. Traer nombre. Programar cambiar nombre. Programar el método traer datos. Qué chiquitito que está todo. Esperen que agrando esto. No veo nada. Ay. Entonces, no te pide programar todo. Puede ser que en el examen solo te dado un diagrama de clase te diga programar el constructor, el método tal y el último. Y de la otra clase programar tal cosa y tal otra. Y no lo ven funcionando nunca el programa. Puede ser así. ¿Se entendió? Para demostrar que saben programar no tiene que funcionar todo, correr todo, hacer todos los métodos, tiene que hacer bien lo que tienen que hacer. Y en menos tiempo sé si saben programar o no. Eh, Pero lo tenemos que poner en el diagrama de clases o en un no, no, código. no, no.
Ya te da, uy, ya te da el diagrama de clases. Silenciate un ratito. Ya te da el diagrama de clases. Y te dice Sí. del diagrama de clases. Ay, silenciate. ¿Compraste la casa crema? ¿Sos vos, Carlos, que tenés abierto el micrófono o alguien más? Gonzalo. No, Ahí está. si no, si no, le preguntaba que si cuando usted nos dice agregar la clase, por ejemplo, el constructor, o sea, lo hacemos dentro del No, diagrama de depende clases. de lo que te O, pida. Yo te voy a hacer mezclas de lo que ya saben hacer, de lo que vimos todo el tiempo en clase. no, De lo que pero, o sea, sí, sí, o sea, la pregunta es, ¿lo agregamos dentro del diagrama de clases o en un código? Por eso te puedo preguntar distintas cosas. Te puedo decir, Ah, dado este diagrama de clase, programame el método, el constructor. El método constructor y el método mostrar datos. Y nada más, solo eso, de toda esta clase. Y del método curso, de la clase curso, programa, mata la otra cosa. Te puedo preguntar distintas cosas, ¿está bien? claro, sí, sí, sí. Voy O sea, viendo. digamos, solo ese método y no todo, digamos, toda la clase, para Claro. hacerlo más corto. Vamos a este, a ver. Voy a agrandar. Está lloviendo por acá. Tuvo un día soleado hermoso. Bueno, acá. Eh, bueno, eh, dice, se pide realizar una aplicación para una empresa que vende figuras de superhéroes. Figuras. Pueden imaginarse muñecos, muñecos de superhéroes, se pueden imaginar. Se pide realizar una aplicación para una empresa que vende figuras de superhéroes. Se pide el diagrama de clase de la aplicación según lo que se describe abajo. Ahora va a empezar a contar el cuentito y ustedes tienen que armar el diagrama de clases. ¿Está bien? Para ello tendrá que modelar todos los datos relativos a estas figuras. Necesita una clase dimensión que define un grupo de medidas de un objeto. Dado un objeto, define un grupo de medidas de ese objeto. Esta clase dimensión tiene tres medidas: alto, ancho y profundidad. Imagínense una cajita: ancho, alto y profundidad. Las tres medidas de un rectángulo, de una caja. Entonces dice, definir la clase dimensión, que reciba tres parámetros: alto, ancho y profundidad. Va a tener que tener un método calcular volumen, que va a devolver la cuenta del volumen de una caja. Y ahí por las dudas le doy la cuenta para si no saben calcular el volumen de una caja, que es alto por ancho por profundidad. ¿Cómo sería eso en un diagrama? Empezamos a dibujar. ¿Con qué dibujábamos? Se puede entregar con el diagrama escrito a mano, con cualquier otra aplicación. Yo lo hago con Draw.io. Pueden usar cualquiera. Bueno, ¿cómo era? Que era de varias maneras. Yo lo abro yendo acá a UML. Dentro de UML tengo todos estos tipos de gráficos. El que busco es el que se parezca a un diagrama de clases, que es este último. ¿Qué nombre le voy a poner? Superhéroes. Y me trae montones de clases. Yo borro todo, no necesito
ya. Necesito alguna como para empezar a trabajar. Ahí, me dejé una solita. Y hasta me borro las flechas. Bueno, la clase dimensión. ¿Cómo la tendría que dibujar? Arranco diciendo que no es una interfaz, que es una clase. En castellano o en inglés. ¿Cómo se va a llamar la clase? ¿Están ahí que están muy callados? Sí, Dimensión. profe. ¿Qué atributos iba a tener mi clase dimensión? Ancho, alto y profundo, ¿no? Ahí está. Eh, alto de tipo, ¿de qué tipo? Float. Float. Alto, ancho y profundidad. Alto, ancho. ¿Qué más me decía? Crear un método. Crear el constructor, el que imprime y el método calcular volumen. Esas tres cosas me pide. Así que el método guión bajo st init. Si quieren escribirlo general para cualquier, para que después sea desarrollado en cualquier lenguaje, también lo podríamos hacer diciendo que el constructor es de la dimensión, etcétera. Bueno, para Python sería self, coma, y qué datos le paso, alto, ancho y profundidad para el constructor. Sí. ¿Qué me devuelve el constructor? Nada. Nada. Así que este que está dos puntos type, que es lo que me devuelve, se lo borro, no me devuelve nada. El método guión bajo str, que va a recibir solo el self y que me va a devolver dos puntos str. El otro método me pide calcular volumen. Sí. Alguien que no sea Carlos. ¿Quién me ayuda a calcular volumen? Que recibe como parámetro y que devuelve. Chiquito, grande la pantalla. Recibe el self seguro. Alto, ancho y profundo. ¿Recibe? ¿Recibe esos datos? ¿El método? Eh, sí, No. ¿no? No, porque ya los tiene. Ya los tiene guardados. Ya cuando armé el constructor, cuando lo creé, ya lo creé con alto, ancho y profundidad. Ya lo tiene guardado. Entonces no se lo paso como parámetro, solo el self.
¿Y qué me va a devolver el calcular volumen? El resultado. Un Sí, flotante. un Float. float. Ahí está, un float. Ahí ya tendría mi primer clase dimensión. Vamos a ver qué más pide. Clase superhéroe. Esta clase definirá las características de un superhéroe. Sus propiedades son un código, un número, un nombre, el nombre del superhéroe, una descripción, si tiene o no tiene capa, una variable capa que es booleano, verdadero o falso, y un precio. Entonces, código, nombre, descripción, si tiene capa y el precio. ¿Listo? Vamos con eso. Y después vemos qué más. ¿Qué hago? Ya me hice todo el esquema de una clase, me la copio. Así no empiezo de cero. Así trabajo menos. ¿Cómo se va a llamar mi clase? Superhéroe. Ay, en mayúscula. ¿Qué datos va a tener? Estos no eran. Era Código. código. Uy, cualquiera. De tipo, lo definimos. ¿No? Dice, No dice, pero entero. bueno, entero, dale, definimos. Somos los Nombre. analistas, así que definimos nosotros. Nombre de tipo string, es así. Descripción. Descripción, También string. string. Si Capa. tiene o no tiene capa, ¿cómo lo podemos hacer? Tiene capa, tiene capa. Tiene capa de tipo booleano. Me va a devolver verdadero o falso. Y ya no me acuerdo. Precio. Y precio. Acá seguro me está faltando algo. Bueno, el constructor recibe esos datos. Código, nombre, descripción. Si tiene capa. Y precio. El STR, nada. Lo mismo que el otro. ¿Qué más me pide? Esta clase definirá las siguientes características. Código, nombre, descripción. Si tiene o no tiene capa y precio. Programa el constructor que reciba todos los atributos y genere un superhéroe. El método... Bueno, esto se lo tengo que traducir a Python. El método get traer dimensión. El superhéroe tiene que tener una dimensión. No está explicitado ahí. Uno de los atributos de superhéroe es la dimensión. Para eso definimos la clase.
Entonces vamos al dibujito. Voy a tener una relación entre superhéroe y dimensión. Un superhéroe tiene una dimensión. Entonces voy a dibujar una flechita. ¿Qué significa esta flechita al momento de programar? Eso no sé si quedó claro. ¿Qué está significando? Que tengo dos clases relacionadas, que un superhéroe tiene una dimensión. Que hereda, está heredando. No, 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 no. ¿No? Hereda, ¿qué pregunta teníamos que contestar para que fuera hereda? Hereda, que se las hice anotar. A ver quién anotó, quién prestó atención. Si superhéroe da dimensión. Si es una dimensión, ¿es un superhéroe? No. No. Un superhéroe es una dimensión, no. Así que acá no hay herencia. Están como de costadito las flechas. Bueno, entonces un superhéroe tiene una dimensión. ¿Cómo le ponía el texto? Cri, 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 cri. Bueno, por acá le ponía tiene. ¿Qué significa que un superhéroe tiene una dimensión? Que hay una relación entre la clase superhéroe y dimensión. ¿Qué está significando esto? El dibujito muy Claro, lindo. sí, que es algo de adhesión, una cosa así, ¿no? Lo que mostró era con la flecha con el diamante Sí, vacío. que es una asociación y acá no Es una tengo. Ah, lo asociación. puedo dibujar. A ver con este. Claro, por eso no lo relacionaba bien, perdón. Pero ¿qué significa este dibujito bonito? Esta flechita. ¿Qué está significando Que, cuando yo tenga que definir ahora mi clase superhéroe? Ahora la voy a tener que programar. ¿Qué va a que significar? creo que dimensión no puede existir si no existe superhéroe. Bueno, la pintaría de negro, de sólida. No sé cómo dibujar acá. Cri, 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 cri. Le debo poner un color. Acá. Ahí está. Eh, ¿No es una composición? sí, un superhéroe. Por eso, esto que me hizo dibujar él no era lo que le estaba preguntando. Pero la asociación esta que hay entre dos clases, que un superhéroe está compuesto de una dimensión. Pero ¿qué Claro, y significa? es como dijo Carlos, no puede existir uno sin el otro. No puede Eh, existir una dimensión suelta si no está claro, asociada a y un pertenece a la superhéroe. herencia, No, 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 ¿no? no, 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 no. Herencia no hay Ah, acá. Porque hicimos la pregunta, es un y no la respondía. Una dimensión no era un superhéroe y un superhéroe no es una dimensión. ¿Qué significa esta relación entre las dos subclases que la venimos viendo, pero nadie preguntó? Que uno de los datos de superhéroe es dimensión. Eso me está queriendo decir esta relación. Cuando yo programe, lo que voy a tener acá es, la puedo escribir o no, o se entiende con el gráfico. Lo que se entiende acá es que voy a tener un atributo dimensión que es de tipo, no es ni entero, ni booleano, ni string. ¿De qué tipo es este atributo dimensión? Dimensión también. ¿Sabes programar vos? Me quemaste la respuesta. Es de tipo dimensión, es del tipo de la clase dimensión. Y esto funciona. Dimensión. ¿Está bien escrito? Pero es Sí. una especie de herencia también, profesora, ¿no? No, no es una especie de herencia. Está compuesto de superhéroes, está compuesto de una dimensión, de un código, de un nombre, de una descripción y de una dimensión. Este atributo de acá no va a ser ni entero, ni booleano, ni flotante, va a ser de tipo dimensión. Eso significa esta relación. Pero depende de superhéroe de dimensión, para que exista.
Dimensión depende de superhéroes, sí, pero que no quiero que prestes atención a eso. Quiero que prestes atención que al momento de programar tenés que agregarle un atributo dimensión de tipo dimensión. ¿Se lo agravan eso? Esta relación que estoy dibujando acá es que voy a tener un atributo más de tipo dimensión acá adentro. Sigo con la teoría, con lo que pide. Perdón, y al momento de hacer el diagrama, entonces tenemos que poner esa flechita con el rombo No hace falta el sólido. rombo, no te voy a pedir el Ok, rombo. Con la flechita la flecha sí, alcanza. la flechita, y si es herencia para el final, la flechita triangular cerrada, que yo la dibujé con esta flechita porque no encontré una flecha. Y esta si no es una flecha común, mucho acá no se puede dibujar. Ok. Sigamos leyendo. Eh, el constructor, un método, si tiene capa, acá está tiene capa, un método tiene capa, un método si tiene capa sí o no, que devuelve un booleano. Bueno, y tiene más métodos que no se los voy a hacer. Eh, listo. Entonces, superhéroe es eso. ¿Listo? Superhéroe tiene un código, un nombre, una descripción, si tiene capa o no, un precio y una dimensión. En superhéroe voy a tener un método calcular volumen, que en realidad, chicos, le quedó un micrófono abierto. Gracias, mi amor. Silencio, Adriana. Ahí está. En realidad este calcular volumen lo puse como método de superhéroe, pero en realidad, ¿qué es este método calcular volumen? Que me va a devolver un boolean, un float. Es un método de acá, Está, sí, es un método una dimensión. del objeto dimensión. Bueno, avanzamos un poquito más. Una clase colección me pide. Una clase colección, por ejemplo, el hombre murciélago, que consta de una serie de figuras relacionadas con un murciélago. Por ejemplo, con Batman o con figuras relacionadas con Batman o Profe, la perdón. colección Marvel, sí. No, eso va a estar en el parcial, eh, lo de la flecha, la composición, eso va a estar, digamos, lo vamos a tener que hacer. A mí lo que me interesa del diagrama de clases, no, yo el rombito no lo dibujo nunca, yo como docente. Lo que me interesa es la flecha y que entiendan la flecha. Lo del rombito no le presto demasiada atención. ¿Está bien? Sí. Solo la flecha y qué relación tiene una clase con la otra. Ahora me dice una tercer clase. Una tercer clase colección. Por ejemplo, podría ser la colección El hombre murciélago, con muchas figuras de Batman, o la colección Marvel, con muchas figuras de superhéroes de Marvel. Entonces, ¿qué sería una clase colección? Tendría un nombre, por ejemplo, el hombre murciélago o Marvel, etcétera. Un objeto, lista de superhéroes. ¿Qué sería lista de superhéroes? Lo que sabemos hacer, ¿eh? Nada más que se lo estoy poniendo con un ejemplo puntual. No es ni más ni menos de lo que sabemos hacer. No se asusten. ¿Qué es una lista de superhéroes?
Serían otras clases. Vamos a empezar a dibujar. Vamos a dibujar la clase colección. La empiezo a dibujar y empezamos a tirar algunos datos. Colección. ¿Qué datos me pidió? Nombre de tipo string. Marca. ¿Pidió marca? Marca también. Sí, no me acuerdo, no lo leí. Colección. Constructor que reciba el nombre de la colección y el array list. Por lo de Marvel, ¿decís vos que pidió marca o dice marca? Claro, yo pensé que era por Ah, eso. no pide marca. Pidió nombre de tipo str y una colección. Una colección. ¿De qué tipo es la colección? Una Una lista. ¿De Una qué lista. tipo? String. No. ¿De qué tipo de dato? String, booleano, entero, float. String. No. A ver otro. ¿Nadie? ¿La colección de qué es? ¿De perros, de gatos, de dimensiones? ¿De qué es la colección? ¿De Superhéroes. De superhéroes? superhéroes, claro. Entonces, la lista esta de tipo superhéroe. Entonces, ¿qué relación tengo ahora? Bueno, ¿cómo se mueve esta? ¿La pueden mover las clases? Yo puedo agrandarlas, pero no la estaría pudiendo mover. Bueno, ¿qué significa este nuevo dato que es una lista de superhéroes? Que tendría que haber otra clase de superhéroes. Ajá, y Y que está relacionado con colección. sí, y deja pensar a los Eh, demás, Carlos, aguanta un ratito. ¿Qué está significando? Que colección es una lista de superhéroes. Que el tipo de dato es un objeto de esta clase. Acá tengo una relación. Un superhéroe. Una colección está compuesta de muchos superhéroes. Es lo que veníamos haciendo. Todos los gráficos que vimos, chicos, es esto. Nadie me preguntó, nadie ni se les ocurrió que era. Cuando teníamos una cancha de fútbol, una reserva de fútbol, con dos equipos que era un listado de tal cosa. Recallado, estoy entrando en pánico. Bueno, ¿una colección qué es? Una colección tiene un nombre y una lista de qué, de superhéroes. ¿Y superhéroes qué es? Tiene un nombre, un código, un precio y un atributo dimensión que es de tipo dimensión. ¿Están ahí? No lo dejé hablar a Sí, Carlos estamos. y se me callaron todos. Leo de nuevo a ver si... Miren el gráfico ustedes.
Dice, una clase dimensión define un grupo de medidas de un objeto. Contiene los atributos alto, ancho y profundidad. Haga un constructor que reciba alto, ancho y profundidad. Un método llamado calcular volumen. ¿Lo tenemos hecho? Sí, que devolvía un float. Y listo. Una clase superhéroe que tiene un código, un nombre de superhéroe, una descripción más larga, si tiene o no tiene capa y un precio. Tiene muchos datos y un método y tengo que poder traer la dimensión del superhéroe, la dimensión de la caja del superhéroe. ¿Qué me está queriendo decir? Con que el superhéroe yo le tengo que poder calcular la dimensión del paquete del superhéroe. Que el superhéroe tiene un objeto de tipo dimensión, que va a tener un alto, un ancho y una profundidad. Estoy entrando en pánico, chicos. Clase colección. Una colección, el hombre murciélago, con figuras relacionadas, por ejemplo, con Batman, o la colección de Marvel, con todos los superhéroes de Marvel, que necesita el nombre de la colección y un listado de superhéroes. Una lista de superhéroes, que es lo que acabamos de hacer. Bueno, eso es lo que me pide en el diagrama de clases. El ejercicio 2 defina, ejercicio 2. Se pide un diagrama de clases con lo que se detalla a continuación. Después dice, programe solamente el método si tiene capa. Programe el método con capa que devuelva una colección de superhéroes que tengan capa. ¿Cómo haría eso? ¿Cómo programo que me devuelva una lista de superhéroes con capa? Carlos, deja esperar un ratito. Piensen todos. ¿Cómo hago un programa para que me devuelva todos los superhéroes de la colección con capa? Y que me lo agregue a una colección. Si todos los superhéroes tienen capa, se lo puedes agregar directamente al superhéroe. ¿A eso se refiere o No, no. quieres hacer un El poquito más general? ejercicio me pide un método, solo un método, que me devuelva una colección con todos los superhéroes que tienen capa. ¿Cómo hago? Una colección con todos los superhéroes que tienen capa. Y podría crear una clase que es superhéroes con capa y lo va guardando ahí los que tienen capa. Cuando uno carga un superhéroe y tiene capa, lo carga ahí. O crea un método que es superhéroe con capa y capaz lo carga en esa lista. Acá me pide me pide, primero les voy a preguntar a ustedes, ¿dónde programarían la clase, perdón, el método superhéroes con capa? ¿Dónde la programo? Superhéroes con capa. Me tiene que En devolver colección. una lista de superhéroes en En colección. colección. Bueno, entonces acá podría programar el método superhéroes con capa. ¿Y qué tendría que hacer ese método? Recorrer todos los elementos de la lista y fijarse si tiene capa o no. Exactamente, ¿quién habló ahí? Hola, Hola. decime tu nombre. Lucas. Lucas. No me hablas mucho, ¿no? Lucas, no me acuerdo que me hayas hablado. Exactamente eso. Lo que tengo que hacer es, tengo una lista, acá tengo una lista de superhéroes.
Bueno, la recorro y me fijo si tiene capa o no tiene capa. Si tiene capa, le voy agregando una lista nueva y se la devuelvo. Es re fácil programarlo. Un método que me devuelva el superhéroe más valioso. ¿Cómo hago para programar, según este diagrama, que me devuelva el superhéroe más costoso? Y de nuevo dentro de la colección, recorrer otra vez y tomar el valor más alto. Exactamente, lo que saben hacer es todo lo que saben hacer de antes, chicos, nada más que ahora lo tienen que asociar con una historia. Acá, este es optativo. Calcular el volumen de la colección. Dado este diagrama, si yo tengo toda una colección de muchos superhéroes y cada superhéroe tiene una dimensión, ¿cómo hago para calcular el volumen de toda la colección? No hables, Lucas, aguanta un ratito. Chicos, tengo que subir al camión toda la colección de Marvel. ¿Cómo sé si me entran todas las cajas o no me entran en el camión? ¿Qué cuenta podría llegar a ser si cada superhéroe tiene una dimensión? Mire, tanto por tanto por tanto. Sumar las dimensiones. Sumar los volúmenes, claro, de las dimensiones. Por lo menos los sumo y veo si entra. Después no sería así tan exacto. Pero podría calcular el volumen de toda la colección. ¿Y cómo haría eso? Eh, Recorrerías todos los superhéroes, traerías la dimensión, sumarías y cuando llegas a llenar una caja, los pones en una caja o al No, no, camión espera, espera un cachito. Vas bien, venías bien. Cada superhéroe tiene una caja con una dimensión, 10 por 10 por 10. Cada superhéroe tiene su caja. Y Ah, yo, no, no es que todos los superhéroes van a una caja más grande y ahí al camión. Vos lo metés todos así sueltos al camión.Esa es la idea. claro, tengo que saber el O sea, cada volumen uno, total. claro, ¿Qué volumen total tiene mi colección? claro, Entonces sumás venías bien. todos los superhéroes. Sumás toda Sumo la todas dimensión las de todos los dimensiones de todos superhéroes. los superhéroes ¿Sí? y me devuelve un volumen. ¿Y cómo lo programaría? Em, Harías un loop de, de tu colección de superhéroes. Claro, recorro la colección de superhéroes y voy sumando todas las dimensiones. Si la primera mide 50 metros cúbicos, la segunda 30, la otra 10, la otra 20, la otra 30, voy sumando 10 más 20 más 30 más 40 y la colección va a tener tanto. Bueno, y ahí termina el ejercicio. No les pide programar todo, le pide hacer el diagrama de clases y del diagrama de clases solo le pide 3 o 4 métodos, que no es ni el constructor ni el STR, tiene que pensar un poquito más. Eh, ¿Programamos eso o vemos otro ejercicio? Programemos. Sí, porque a mí con esto se me genera dudas en la lista de superhéroes, cómo acceder a un dato dentro de esta clase. Bueno. Y vos sabías de antes. Si vos recorrías una lista, decías para cada elemento de la lista tal cosa, ahora cada elemento de la lista, estoy acá,
cada elemento de colección que va a ser Un superhéroe. un superhéroe. Y un superhéroe, ¿qué datos tiene? Código, nombre, descripción, capa, precio. Claro, y tiene un calcular dimensión. Así que yo ahora a ese elemento le puedo hacer elemento punto calcular volumen. Y me traería qué volumen tiene ese superhéroe. ¿Quieren que este se los grabe y vemos otro ejercicio? ¿Este se los grabo o lo quieren ver ahora? Yo para utilizar Bueno, sí, media grabo. hora. Sí. Porque es todo lo que saben hacer, nada más que asusta porque está con una historia. Ah, hay una historia que ahora la tengo que pensar yo, antes me la daban pensada y me daban los diagramas hechos, ahora los tengo que diagramar y los tengo que programar. Les hago ese ejercicio. Este examen. A ver. Momento. Armar un diagrama con la siguiente información. Defina la clase punto que tenga dos atributos, X e Y float. Empezamos, arrancamos a dibujar. Y si no dibujo para no perder tiempo, lo hago a mano. Eh, no, vamos a dibujarlo acá. Bueno, armo un programa nuevo. Un nuevo diagrama. De tipo UML. Eh, examen punto en el plano, creo que es. Bueno, punto. Examen punto, lo voy a llamar. Podría haber arrancado con uno en blanco y ya el diagrama. Ahí borré todo. Te voy a pegar una clase que ya tengo hecha del otro diagrama. ¿Cómo sería la clase punto? ¿Qué me pide el ejercicio? Clase punto. ¿Cómo es la clase punto? ¿Qué me pide? Que tenga dos atributos, X e Y de tipo float. ¿Qué sería? ¿Cómo que sería, profe? ¿A qué se refiere? Nada. ¿Qué dibujo? No, quiero saber si entienden el enunciado. Y Dice, sería, una clase punto con dos atributos, uno que se llame X, el otro Y, y que sean de tipo float. Eso me está diciendo, nada más que eso. Y que tenga el método constructor y el mostrar datos, que es el str. Así que eso sería mi clase punto. Esa es mi clase punto. El constructor y el que me muestra los datos.
Ahí estaría la clase punto. Sigue. Definir una clase forma que tenga los siguientes atributos. Nombre. Nombre de la forma. Cuadrado, rectángulo, círculo. Nombre de la forma. Un color. Y un centro. Un centro de tipo punto. ¿Qué me está Hay que pidiendo ahí? crear otra clase forma que el centro sea un... Ay, me olvidé el nombre del tipo, Punto. de la unidad. Punto. No, no, sí, pero la Ah, forma de la flecha. ya te entendí. Bueno, en principio, forma que tenía un nombre, un color, nombre de tipo string. Nombre de tipo string. Color, ¿de qué tipo? Color. String también. Y un atributo, centro. ¿De qué tipo es centro? Punto. Dos puntos, punto. ¿Y qué es punto? Esta clase de acá. ¿Qué significa eso? Significa Que tienen Que una está relación. relacionado. que tienen una relación, una flechita. ¿Para qué lado la flechita? ¿Un punto tiene una forma o una forma tiene un punto? Una La- forma tiene un punto. Bueno, una forma tiene un punto. Ahí no le pusimos la cardinalidad. Una forma, ¿cuántos, cuántos elementos de tipo punto tiene? La cardinalidad. Uno, una forma tiene un punto. Ahora, un punto. ¿De cuántas formas puede ser centro? No sé si me están entendiendo. Bueno, no importa. Sí, varias. De varias. El asterisco iría de este lado. Igual no. Una forma tiene un solo punto. Sin embargo, un punto podría, este punto de acá, este punto de acá, podría ser el centro de este cuadrado, podría ser el centro de este círculo, podría ser el centro de este rectángulo. Un punto podría ser centros de muchas cosas. Pero bueno, no importa si no se dan cuenta. No es importante. Entonces, un atributo, perdón, una forma tiene un punto. Uno y acá un asterisco. Bueno, ¿y qué nos piden en forma? Nos piden el constructor, un método, bueno, esto se los cambiaría, esto era para Java. Eh, bueno, un método y un str. Acá hay uno con herencia. ¿Quieren practicarlo aunque no sea para el parcial?
¿O la salteamos? Hola, hola. Yo creería que es importante. Sí, profe, mandémosle. Mandémosle. Dice, tercer clase, defina una clase derivada. ¿Cuáles eran las clases derivadas? Las hijas. Las hijas o hija, por las dudas se los puse. Clase derivada o hija que se llame cuadrado, que tenga como atributo un lado. ¿Derivada de quién? ¿De quién va a derivar? La clase, no dice cómo se llama. Define una clase derivada hija. Ah, cuadrado. La clase cuadrado va a ser una clase hija de quién? ¿De punto o de forma? De forma. De forma. Entonces, ahí, la clase cuadrado. La clase cuadrado que va a tener los mismos atributos de forma. Nombre, color, centro. Va a ser de parecida forma, se va a llamar como se llamaba esta clase, cuadrado. ¿De quién va a heredar? De De forma. forma. ¿Qué flecha la uso entonces? De la clase de cuadrado a. Sí, bueno, la flecha Sí, común. la flecha común no, la que tiene el triangulito cerrado. Algo que se Claro. parezca más a esta flecha. Uy. Siempre la clase hija la trato de dibujar abajo. Digo, la clase cuadrado hereda de la clase forma. ¿Y qué atributos tenía? Los mismos que la clase forma más. ¿Cuál era? Más lado. Una clase cuadrado que aparte de tener una forma, tenga un atributo lado. Entonces va a tener un nombre, un color, un centro y un lado. Profe, en las clases hijas también hay que aclarar todo lo que hereda. No, en realidad pueden hacer, yo porque lo copié y pegué, pero pueden hacer la flechita y estos datos no ponerlos, estos tres primeros. Total ya Claro. saben. Bueno, entonces un cuadrado va a tener un nombre, un color, un centro y un lado. Total, todos los lados son iguales, así que me va a funcionar. ¿Y qué métodos me pide? Ah, no me pide nada por ahora. Después, una clase defina una clase hija rectángulo. Una clase hija rectángulo que tenga los mismos datos que la clase padre, más lado menor y lado mayor. ¿Qué sería eso? Dos atributos más. Dos atributos más parecido a este, pero serían dos lados. Así que me voy a copiar este. Se va a llamar rectángulo. ¿De quién va a heredar? De forma. De forma. Los demás como vienen, muy perdido. Este es re fácil. Rectángulo va a tener un lado menor de tipo float y un lado mayor
y cree una clase lista de formas que almacene todas las formas antes mencionadas. Una lista de formas que almacene rectángulos, cuadrados. ¿Cómo sería? Ah, me falta la flechita. ¿Qué flechita le pongo al rectángulo? La misma de cuadrado, La misma que cuadrado y orientada para dónde? para forma. Para forma. Profesor, ¿no se tendría que aclarar también en los métodos de rectángulo y cuadrado de que es heredado de forma o ya con la flecha ya está? Creo que no. Ay, puedo no poner los constructores y el STR, total saben de quién los hereda. Perdón, tengo sueño, ya falta poquito. Bueno, seguimos con el enunciado. Este es mucho más fácil que el anterior de superhéroes. Una clase lista de formas que almacene todas las formas antes mencionadas, que almacene rectángulos y cuadrados. Y que tenga un constructor y un método agregar formas y un método mostrar formas. ¿Qué hago con eso? Si alguien me dice cómo sacar este panel de acá, se lo agradezco. No, no lo sé sacar y necesito espacio. Bueno, ¿qué sería? Una clase que sea una lista de formas, que contenga rectángulos y cuadrados. Crea otra nueva clase. Otra nueva clase, ya no tengo más espacio. Necesito sacar esto, chicos, ayúdenme. ¿Cómo saco esto? Profe, si le digo tengo un puntito en el final, en el parcial. Dale, te anoto el nombre y un más. Algo de Arriba ver. está, hay un botón. ¿Este? Ahí. Ahí está. Bueno, gracias. Bueno, era un chiste, pero... Ah, me cargaron a la profe. Bueno, ahí dónde lo dibujarían. Nombre por las dudas. Ah, sí, ya me acuerdo quién sos vos. Te conocí la voz. ¿Dónde dibujarían, para que tenga sentido este diagrama, la lista de formas? Abajo de rectángulo y cuadrado, si hay espacio. ¿Alguna otra comentario? Arriba de forma. O arriba de forma o al lado de forma lo haría yo. Porque lo que le voy a querer decir... Me dijo una clase, ¿cómo se llamaba? Colección, no, que era lista de formas, una clase que se llame lista de formas, que tenga, almacene todas las formas antes mencionadas. Entonces, ¿con qué la relaciono a lista de formas? Yo la reseñé con rectángulo y cuadrado, pero
¿Algún otro comentario? Me diste lista de formas, así que va a ser un array list de esta clase, listo, más que de rectángulo y cuadrado. Por rectángulo, un rectángulo que es una forma, un cuadrado que es una fórmula, una forma. Y esta clase, lista de formas, es un array list de formas, así que de esta clase de acá. Entonces, ¿qué atributos tendría acá? Una lista que es de tipo, ¿qué cosa? Formas. Lista de formas. Formas en mayúscula para indicarle que es de la clase formas. ¿Y acá qué relación tengo? Herencia, asociación. Asociación. Herencia. Dios, Asociación. A Asociación. ver, alguien que justifique y convenza al resto. ¿Por qué asociación y por qué herencia? No es herencia porque no hereda nada de la clase forma. Ah, esa me gusta. O porque no responde a la pregunta es un. Una forma no es una lista de formas y una lista de formas no es una forma. Son distintas. Así que no sería herencia. Bueno, entonces, ¿qué flechita? ¿Qué relación? ¿Y de dónde para dónde va? De formas a lista de forma. ¿Quién tiene a quién? Voy a usar la relación tiene. Lista de forma tiene a forma. Ahí está, esa me gusta más. Entonces, lista de formas tiene formas. Entonces es una relación, es una asociación. Y ahí tendría el diagrama hecho. Esta es herencia porque un rectángulo es una fórmula, un rectángulo es una forma, un cuadrado es una forma. Una forma tiene un centro, así que tiene un valor x e y. ¿Se acuerdan, no? Los ejes cartesianos, el eje X, el eje Y, lo que era un punto. Tendría que haber empezado por ahí yo, ¿no? Eh, este punto de acá, ¿cómo, cómo lo defino de otro punto? ¿Qué diferencia hay con este de acá? Este de acá está en este valor X y en este valor Y. Y este punto de acá está en este valor X y en este valor Y. Entonces, un punto, por eso tenía dos atributos. Yo pensé que un punto tiene dos valores X e Y de tipo flotante. Este estaría en el X1 y 1 y este estaría en el X3 y 3, por ejemplo. Entonces, eso sería un punto. Una forma que sería una forma que tiene un color y un nombre y tiene este centro. Un rectángulo del lado 3, ¿qué sería? Y bueno, tiene el lado 3, pero con el centro acá. Sería, tiene el lado 3. Este lado vale 3, este lado vale 3. Y tiene este centro. Me salió medio corridito el centro. Bueno, téngame paciencia. ¿Se va entendiendo lo que estoy dibujando? ¿Van cayendo lo que voy dibujando? Bueno, esto es una pavada con lo que le va a tocar trabajar en el futuro, ¿eh? Les aviso. Trabajo de analista de sistemas trabajan con cientos de clases, cientos de clases.
y cientos de tablas que después van a ser futuras tablas. Bueno, y ahí más o menos este ejercicio termina. ¿Qué más pide? Profe, pero en la lista de formas, ¿qué habría, digamos? Nada, El nombre de las formas. una lista acumula Sí, formas. Nada, una lista que guarda la forma 1, la forma 2, rectángulo 1, rectángulo 2, el cuadrado 3, eso. pero con los datos. Sí, sí, con todos los datos. Y pero no tendría que sacarlo de rectángulo cuadrado. Es que un rectángulo es una forma y un cuadrado es una forma. Este es justo el caso de polimorfismo que vimos antes. Pero Ah, eh, una forma puede tener distintas formas. Por ejemplo, un rectángulo o un cuadrado tiene distintas formas. Entonces, si esta lista es una lista de la clase formas, puedo almacenar tanto rectángulos como cuadrados. Y te pide programar. Este es el punto 1. Hasta ahí diseñamos todo el punto 1. Todo eso que está ahí lo acabamos de diseñar. Y nos pide ¿dónde pide programar? Lista de formas. Ahí te pide programar todo. Bueno, nosotros no vamos a programar todo. En esta época teníamos más práctica que la que tenemos a hoy. Eh, si me pidieran programar la clase punto, ¿es fácil? Dos atributos, un constructor y un str. ¿Es fácil programar la clase punto? ¿Quiere que programemos esta? Así se llevan algo hecho. Pero la clase punto ya está, profe. No, está Dice programar. diseñada. Está No, dice, diseñada, no está programada. Está diseñada. Hicimos la parte del diagrama de clase. Ahora las tenemos que programar. Nos tenemos que sentar del escritorio del otro lado y ahora ya no somos más analistas de sistema, ahora somos programadores y nos dan este diagrama y tenemos que programarlo. sí, punto es fácil. Punto es fácil, pero no podemos arrancar sin arrancar con la clase punto. Así que arranco por ahí. ¿Cuánto nos queda? 20 minutos y tomo lista. Vamos a intentar. Eh, bueno, es el diagrama. Vamos a crear. Si no, se los dejo grabados, ¿está bien? Para que tengan para repasar. Crear un archivo. Eh, no abrir, no, crear. Examen. Ahora tienen que empezar a unir todo lo que estuvimos viendo. Saben todo esto lo saben. Lo que pasa es que ahora tienen que entrar a unir el gráfico con la programación, con la herencia, con la asociación. Bueno, ¿cómo es la clase punto? Hereda de alguien, no hereda de nadie. Tiene dos atributos. ¿Quieren sacar foto al gráfico? Saquen foto al gráfico y me van dictando para que yo programe. ¿La tienen? Un segundito.
Vamos que no llego. ¿Listo? Dos atributos de tipo flotante. Bueno. ¿Qué atributos va a recibir el constructor de la clase punto? Dos, un X y un Y. ¿Qué hago con esos dos atributos? Se lo asigno, perdón, ¿qué hago con esos dos parámetros? Se lo asigno a los atributos. Así que esto lo recontra saben. Tendría que poner Copilot para que me lo vaya haciendo automático esto. Ahí está, terminé el constructor. Después el STR me pedía algo especial. Me pedía que lo escribiera, ahora se los digo. Hay que leerlo bien. Que lo mostrara. ¿Cómo es un diagrama? ¿Cómo es un... Ay, en los ejes X e Y. ¿Cómo digo que este punto está en el 2 de X y 1 de Y? ¿Cómo se dibujaba el punto? ¿Cómo se escribía? ¿No se escribía así? 2,1 o 2,1. Sí, Ah, entre paréntesis. ¿Eh? Primero Así. la X y después la Y. Claro, primero la X, dos puntos Y. Eso para definir el punto que estaba en el eje X2 y en el eje Y1. Bueno, me pide que los puntos los muestre con este formato. Paréntesis X, punto y coma y paréntesis. Ese formato. Entonces nada, se lo dibujo. Si quiere eso, se lo dibujo. Abro un paréntesis. Le digo mostrarle el valor de X. Después un punto y coma quiere. Y el... Listo. ¿Qué más pide de la clase 1? De la clase punto. No pide más nada. La clase forma, nombre, color y centro. Este es un lindo ejercicio de parcial, porque es sencillo, más sencillo que el de superhéroes. Clase forma. ¿Hereda de alguien? No. Bueno, ¿qué atributos recibe una forma, aparte del self, según el enunciado? ¿Un nombre? ¿Están ahí? ¿Están ahí o se me cortó la transmisión? Ahí le digo. Ahí está. Un nombre, un color y un centro. Sí. Ni siquiera le tengo que decir de qué tipo son los datos. ¿Qué le digo? A... Al nombre le asigno nombre. A color le asigno color. Bien escrito. Y hacen... Otra. Sí. Igual. ¿Eh? Que otra vez le erró a Self. Otra vez. Ahí voy.
Debo tener algo de dislexia. Y se acerca a las 11, las 10, digo, A ya eso uno también estoy está bostezando disléxico. hace un buen rato. No, pero tengo algo de ¿Centro no es dislexia, punto? ¿eh? ¿Centro no le asigna punto? Sí, pero yo le digo que recibo un centro y le asigno un centro. Después veo que me mandan. Si me mandan un perro, le asigno un perro. Si me mandan un punto, le asignaré un punto. Te mareé ahí, ¿no? Eh, Python es muy permisivo. Puede recibir cualquier cosa acá y se lo va a asignar a este atributo ese cualquier cosa. Si le paso bien los datos, me lo va a pasar Sí, bien. Si le sí, paso mal los datos, le paso cualquier cosa. Python es O sea, así. si fuese otro lenguaje, tendrías que aclararle que recibe un punto. Exactamente, sí, Java le tengo que decir qué tipo de datos es el que que voy a recibir acá para que sepa que acá en este atributo estoy guardando tal tipo de dato. Acá te puedo pasar cualquier cosa. Creo que igual en Python se puede, pero es más como una cuestión de como documentación, digamos. No, Ah, no le da cuota. seguramente se debe poder definir los tipos, pero no se explica en Python 1, por ejemplo. Bueno, listo, el init y la impresión. Las cosas asustan, los enunciados asustan, pero uno los empieza a construir, a desarrollar y se empiezan a simplificar. Y algo que resultaba recontra complicado, forma, complejidad que hace forma. Que, que tiene que cargarse en una lista de formas. No, formas no tiene la lista. Esta era la lista de formas, sí tenía una lista de Por eso que formas, pero tiene que ser forma cargada. sola, forma sola. Nada, no tiene ninguna complejidad. Tiene nombre, color, centro, eh, nombre, color, centro, y voy a mirar el enunciado. Y Calcular había más volumen. métodos. No, el calcular volumen me quedó de antes, no lo está pidiendo acá. Las dudas lean ustedes, pero me quedó de los superhéroes. Claro, porque no hay profundidad. Calcular volumen no iba. Bueno, sigo programando. Nada, eso me pide. El STR, nada, le hago un... Bueno, imprimen los datos de... ¿Saben hacer un STR? Lo dejo ahí. Sigo con otra cosa más interesante. Después se los completo para mandárselos. La Bueno, clase rectángulo, que hereda de forma y tiene aparte un nombre, un color, tiene nombre, color, centro que los hereda y tiene lado menor y lado mayor. Vamos a hacer cuadrado primero. Hagamos cuadrado primero que tiene un solo lado. Bueno, el cuadrado. El cuadrado. ¿Cómo le digo que hereda de forma? Entre paréntesis, forma. Entre paréntesis, forma.
Las clases siempre en mayúscula, presten atención, en todo lenguaje. ¿Y qué hago? Lo mismo, un constructor. Lo voy a copiar de acá, porque es parecido a esto y con algo más. No me funciona ya hasta ahora la cabeza. El copiar y pegar no me estaría funcionando. Ahí está. Bueno, el init de cuadrado. ¿Qué parámetros miren en el diagrama? ¿Qué datos va a recibir? Va a recibir. De forma toma el Nombre, color y nombre, centro. color, el centro, Y lado es nuevo. Sí, lado mayor y lado menor. el cuadrado arranqué que era más cortito. Después hago el rectángulo. Bueno, ¿qué hago con estos datos? Con nombre, color y centro, si estoy en herencia. Lo saca de forma. Lo saco de forma, así que llamo al constructor, digo super, paréntesis, paréntesis, punto, guión bajo, init, guión bajo, paréntesis y le paso nombre, color y centro. Ocúpate de armarlo, le digo. ¿Y qué hago con el lado? Que me sobró. Lo tenés que cargar con self. Al atributo lado. Y asigno el lado que recibí. Listo, ya está. ¿Qué hago con el str? ¿Qué hago con el str? Llamo al super del padre, perdón, al str del padre, así que uso super punto, guión bajo str, y a eso le agrego, ¿qué le agrego? Este me va a imprimir las cosas como la clase padre, como esta. El lado. El lado le agrego. ¿Me están siguiendo o solo el compañero? Creo que el resto tiró la toalla. Tira la toalla. Bueno, este es para final. Eh, bueno, este sería el cuadrado, no hay mucho. El rectángulo sería exactamente lo mismo, ni lo hago. Va a recibir dos lados y lo va a imprimir. Exactamente igual, es lo que ya saben. ¿Y qué va a ser la lista de formas? Que también lo saben. Es una lista de, en vez de ser string, booleano, etcétera, es una lista de tal clase. Va a ser el constructor y el str. Perdón, Lo de, el lo de constructor. tira es lo que más me ¿Cómo? confunde. ¿Eh? Lo de
lo de lista de formas es lo que más me Bueno, confunde. que ¿Hay que ponerlo está, entre paréntesis en la clase? espérame cachito, está mal definida. El constructor de formas. Si yo tengo una lista, ya sabemos trabajar listas. La lista la recibo como parámetro. Generalmente no, la Sí, podría, la sí, porque podría, necesita recibir las formas, ¿cómo? ¿no? Necesita recibir la forma, por lo menos, como Sí. parámetro. ¿Y No cómo sé la si la lista. solemos hacer? La puedo recibir como parámetro, pero ¿cómo la solemos agregar los datos a una lista? ¿Cómo lo solemos agregar? Con un append. ¿O a Con qué un se refiere? append. ¿Y en dónde metemos el append? ¿En qué método? En un- En el init. Generalmente, a ver qué dice el enunciado. Vamos a ver qué dice el enunciado. Cree una clase lista de formas que almacene formas antes definidas. Es decir, que va a tener un método constructor, un método agregar forma que va a recibir una forma y la va a agregar, y un método mostrar formas. un Constructor, método nuevo. como lo hice siempre. ¿Cómo, Carlos? No, un método nuevo para agregar, digamos, en lista. Forma cuadrado. Estaba acá corrigiendo. Yo voy a tener un solo atributo que es un listado de formas. El init, aparte del self, ¿qué otro dato necesita y qué otro método necesito para una lista? Como hacemos siempre. Agregar lista, Agregar formas, por ejemplo, agregar formas, ¿sí? O datos. o dato o elemento. ¿Y qué va a recibir de parámetro el agregar forma? Algo de tipo forma. Entonces le digo, el constructor no recibe ningún parámetro. El str me devuelve una lista y el agregar forma recibe una forma. Es más fácil de lo que parece. Yo sé que están recontra asustados, pero es más fácil de lo que parece. Es todo lo que vimos. Agregar forma recibe una forma y lo agrega a la lista. ¿Cómo sería hacer eso? Y creas el método agregar forma y le Y le pasas pasas, la forma. sí, sí, es eso. Bueno, class, eh, class, eh, lista formas, ¿cómo se llamaba? Agregar forma. Ah, la No, nueva la, sí. la clase, lista formas, creo. El init, ¿qué tengo que hacer en el init? Si no recibo, no recibo ningún parámetro. Solo pasarle self. Sí, ¿y qué hace adentro del método? Solo recibe el self. Y crea la lista de formas. Eso tengo que programar, eso de ahí. No recibe ningún parámetro y lo que hace es a lista, ¿cómo se llama? A lista le asigna una lista vacía, le inicializa, es lo que sabemos hacer, por eso les digo, es lo que sabemos hacer. La lista le inicializa vacía, ni siquiera le digo de qué tipo de dato le voy a agregar, nada. En Java me estaría insultando en todos los idiomas. El método agregar lista, ¿qué sería? Es lo que saben hacer también. Append. Claro. Bueno, el método agregar lista recibe el self y una forma, La forma. Forma. que puede venir cualquier cosa, puede venir un caballo, puede venir un mate,
o puede venir un tornillo. ¿Qué hago con esa forma? La apendeo a la lista. Eso, la pendeo a la lista. Entonces, lista. Creo que es self.lista, ¿puede ser? Sí, gracias. Al atributo lista le agrego la forma que recibí. Y ya tengo todo programado, chicos. Asusta, pero es todo muy metódico. ¿Me entiende que es todo muy metódico? Tengo que crear el constructor, tengo que crear el STR y algún método que me piden. Que los métodos son muy sencillos. Agregar una lista, eh, calcular un volumen. A ver qué más pide. Vamos a seguir. La del rectángulo es lo mismo que el cuadrado. Lista de formas, muestra las formas. Me dice, este es un ejercicio opcional. La clase circuito, la clase círculo recibe como parámetro un radio. ¿Qué sería hacer eso? No, que tenga un radio de atributos, creo que dice. Claro, ¿qué sería acá en el diagrama? Una clase Y círculo sí, una forma más. que hereda Claro. de forma. ¿Y Eh, qué atributos tendría? Radio. Nombre, color, centro y en vez de lado, radio, que es un número. Y el STR, nada. Y programándolo, ¿qué sería? Parecido a cuadrado, pero le Parecido al sacabas cuadrado, lado por radio. le cambiás lado por radio y lo tenés programado. Y era un ejercicio opcional. Asusta, pero es lo que saben hacer. No, no se desilusionen, están todos calladitos ahí pensando que estamos hablando en chino. Es lo que saben hacer. Un método opcional me pide. En algún lado me pide calcular área. Acá me pide. En la clase cuadrado, todo que sea calcular área, no volumen. Calcular área y perímetro. ¿Qué tan complicado puede ser eso? Clase cuadrado. Y agregas otra clase, o si lo querés cargar como un atributo, lo puedes Un hacer en el método. inicio. No, no, me Un dice método. un Bueno, creas el método método. calcular perímetro. Es lo que saben hacer. Calcular perímetro. ¿Qué parámetros recibo para calcular un perímetro? ¿El self? ¿Necesito algún dato más? No, Cállate un segundito. ¿Vos quién sos? Javi. Javi. Cállate un segundo, Javi. A ver el resto que se me quedó dormido. ¿Qué me tiene que devolver este método calcular perímetro? Devolver Base por perímetro. altura. El perímetro. ¿Y qué sería el perímetro? No es base por altura. Sí. Y entonces, de un cuadrado, ¿qué sería? Lado por lado. Lado por lado, exactamente. Entonces, ¿qué tengo que retornar? Lado por lado. Y lo tengo acá. Así que, ¿qué le devuelvo? Punto lado multiplicado por self perímetro, no Lado más área. lado, ¿no será? Sí, sí, sí.
perímetro, área era el lado por lado. ¿El perímetro qué era? La suma de todos sus lados. Y entonces, 2 self lado más 2 self lado. y más fácil, por 4. Lado por No 4. exactamente, si no es cuadrado, no. Si es Es cuadrado, sí. cuadrado, estoy en cuadrado, Sí, sí, estaba en cuadrado. sí, sí. Mismo y lo que dijo Gonzalo, no. Aria. Javier. No, antes. Javier. Aria. Aria, lado por lado. Es lo que saben hacer, no se asusten. Es lo que vinimos haciendo. Nada más que tienen que dibujar por un lado y después ir y programarlo. Ya tengo casi todo hecho. Y en el rectángulo, ¿cómo sería la clase rectángulo ahora que tengo la de cuadrado? Hecha. Lo mismo, pero recibo dos lados. Así que tendría dos lados. El calcular perímetro sería la cuenta que me hicieron antes. Lado menor por 2 más lado mayor por 2. Y el área, ¿qué sería? Bueno, ya están. Tomamos lista. ¡Ah! Tomemos lista, perdón. Ay, por favor. Por favor, pero dígame Muero. cuando se me pasa. Se me bloqueó, ahí están. Por favor, por favor. Déjeme pensar. Siu. Le subo un videito con todo terminado y funcionando. Pero no entren en pánico, es lo que saben hacer, es lo que venimos.